facturas es como un termómetro de la economía, ¿no? Y eso se ha visto reflejado en el mercado de facturas. Las empresas de factoring, cuando ocurrió el COVID, tuvimos dos situaciones, ¿no? Por un lado, vimos, primero hubo un periodo como de incertidumbre, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué pasa con las empresas a las cuales ya le hemos comprado las facturas y no están operando? ¿Cómo van a tener el flujo? Estamos hablando de las primeras 2 semanas, ¿no? Que fueron unas semanas como de parálisis. Luego empezaron a salir noticias desde el gobierno, como el Fondo Reactiva, luego el Decreto Urgencia 040, 2020, del cual vamos a hablar, y poco a poco, a pesar de que se tenía información, todavía no se tomaba la decisión, ¿no? Obviamente, los directivos de las diversas empresas eh, tomaron su precaución, su recaudo, algunas no confirmaban las facturas, no había comunicación. Creo que el mes más crítico fue abril. Abril yo diría que fue, si hablamos de una curva en descenso, el pico máximo se llegó a tocar a finales de abril. Y yo creo que la estadística que habla de una caída de un 40% de la economía debió ser el fondo, ¿no? Sí, dice que es el pico porque ya mayo y junio vamos a caer menos de eso, ¿no? Sí, y los números nos lo dicen, ¿no? Nosotros como empresa de factoring también caímos bastante en cuanto a la ocasión, por dos motivos. Primero, porque empezamos a ser mucho más estrictos, cuidando caja. Fueron como varias etapas, ¿no? La primera etapa fue, oye, tenemos que seguir operando. Entonces tenemos que adecuarnos a nuevos procesos, donde ya no hay un contacto físico con el cliente, donde ya no va a ir a notaría a firmar los contratos, donde cómo va a ser para firmar las... O sea, hay una serie de factores que fueron estas semanas, cómo seguimos operando. Luego viene una segunda etapa de, ¿y los que les vamos a prestar nos van a poder devolver? ¿Realmente es oportuno ahorita o esperamos un poquito, no? Entonces la evaluación fue un poco más ácida y eso hizo indudablemente pues, que el número de facturas que compráramos o adquiriéramos fuera bastante menor, ¿no? Mayo fue un contexto mejor porque ya hubo respuestas, subieron empresas de reactivas, empezaron a cancelar las facturas que en algún momento se dieron prórrogas. Y yo creo que junio ya muestra un dinamismo similar. No quiero llegar a números antes del COVID porque obviamente es muy temprano, pero sí se nota que hay más movimiento, se nota que hay más trabajo, que empiezan a salir más facturas y nosotros estamos en una sincera recuperación, ¿no? Yo diría que la clave son dos factores, ¿no? El primero es adecuarte operativamente a un nuevo escenario, a una nueva normalidad, como se dice ahora. Y lo segundo va a depender de el esfuerzo de acompañamiento que haga el gobierno para atravesar esta etapa que es de catástrofe. O sea, muchos lo comparan con la Gran Depresión o con la guerra con Chile, en las cuales pues tuvimos una caída muy drástica. Y creemos que las medidas han sido adecuadas, pero ahora viene la parte más difícil, que es la implementación, ¿no? Y ahí vamos a poder recién, luego de la implementación, hacer las medidas o poder medir si funcionaron o no funcionaron. Es prematuro decir hoy día el gobierno se equivocó, no hizo bien. Yo diría que lo que nos toca a nosotros es impulsar el crecimiento, el desarrollo en una nueva normalidad. Sí, es cierto, ¿no? Esta pandemia pues agarró a todos por sorpresa. Nadie estaba preparado, ni las empresas, ni el gobierno, y bueno, pues ha habido reacciones, obviamente. Creo que el gobierno pues actuó rápido, digamos, tal vez en algunos programas un poco ya la demora de implementación, de ejecución, pero bueno, la idea es de que todos empecemos a sumar a cada quien desde la cancha que tiene y que todo empiece a ver nuevos resultados, ¿no? Y como señalas, qué bueno que ya desde junio pues ya se esté notando este tipo de una mayor actividad, una reactivación y ojalá que todo siga así, pues, ¿no? Kenneth, en tu caso, ¿qué nos comentas? Bueno, para empezar, me gustaría reforzar un poco lo que dijo Víctor, ¿no? Que la ley de factoring en el Perú
creo que ha sido un gran éxito cuando empezamos con el proyecto de la ley en 2013, 2014, como dijo Víctor. Existían 3 o 4 entidades financieras que estaban haciendo operaciones de factoring. Solamente existían 2 empresas de factoring supervisadas por la SBS, y creo que solamente una de estas 2 estaban realmente obrando. Ahora hay muchas empresas de factoring, hay empresas de factoring con distintos modelos de negocio, y eso para mí es un gran éxito. Y fue uno de los grandes logros de la ley. Y el otro logro muy grande y muy importante es justo el sistema FactTrack de Cavalli y la factura negociable como instrumento que ayuda el negocio del factoring, y también ayuda a las empresas tener una forma de certeza de que sus facturas se pagan. Ahora, como dijo Percy, estamos realmente con un catástrofe, y es un catástrofe para muchas empresas, y creo que uno de los temas que no llegamos a lograr antes de COVID-19 era el financiamiento de las MIPYMES. Aunque las MIPYMES sí se financian a través del factoring, se financian las facturas de la MIPYME que tiene como un obligado una empresa grande o importante. Antes de este catástrofe no llegamos al segmento más grande, que es el segmento de las facturas entre pymes y MIPYMES. Y con la situación que estamos viendo, bueno, es un catástrofe para todos, y también es un catástrofe para las MIPYMES. Yo creo que bueno, el nuevo reglamento y el fondo Crecer va a ser una herramienta muy importante. Falta un paso muy importante, que es las empresas de factoring, cómo van a usar estas nuevas herramientas que el gobierno ha creado, y cómo va a beneficiar no solamente a las empresas grandes y las empresas que tienen clientes que son empresas grandes, pero también cómo va a beneficiar a las empresas medianas y las pequeñas y las micros. Y nosotros, como empresas de facturación electrónica, estamos viendo las transacciones y las facturas de todos tipos de empresa, y el coronavirus está impactando a todo, no hace discriminación, y impacta a las MIPYMES tanto como a las empresas grandes. Bien. Sí, evidentemente falta, claro, ahora en esta segunda parte tocamos un poco las herramientas pues, que va de algún modo, y la parte operativa de este decreto de urgencia, ¿no? Y el fondo. Pero lo que señalas también es muy importante, ¿no? Todo este avance que ha habido, un poco los ajustes que se han dado, y tratar de crear pues, esta cultura del pago y el cumplimiento, ¿no? En las facturas, el registro que el Ministerio de la Producción también aperturó, ¿no? Para las empresas que no estaban cumpliendo, o sea, se estaba creando todas las condiciones para un poco de despegue. Todo esto se paralizó de algún modo, pero esperemos que todo se retome a la buena senda. Bien, en esta segunda ronda, ya específicamente les pediría para que nos amplíen más sobre este decreto de urgencia, el 040, ¿no? Donde permite pues, que las empresas de factoring puedan acceder a este fondo Crecer, ¿no? Que de algún modo este fondo pues, da como las coberturas para que ustedes puedan adquirir, pues, o las empresas de factoring puedan adquirir las facturas, ¿no? Redundando en el tema. Bien, entonces en esta parte, igual para que nos expliquen la parte operativa, un poco si ya se están dando este tipo de operaciones, los requisitos, ¿no? A la misma norma, el mismo decreto, pues planteaba una serie de requisitos tanto para las empresas para que puedan acceder, pues, ¿no? Entonces igual seguimos con el mismo orden y los mismos tiempos, ¿no? Arrancamos nuevamente. Víctor. Ok, Oscar. A ver, digamos, yo partiría en esta parte del análisis ya puntual del programa per se, ¿no? Diciendo de que a ver, el gobierno creo que ha desarrollado bastante bien digamos, la estrategia, ¿no? De apoyo a distintos niveles de empresas, digamos, ¿no?
sacó Reactiva, ha impulsado el FAEMIPE, que está dirigido fundamentalmente a las, ¿no?, pequeñas y microempresas, ¿no? Un mecanismo bastante importante, digamos, que no se genera a través de un financiamiento de una factura, sino a través de un crédito, ¿no? Pero que también es un impulso también que se debe reconocer, está llegando y está cumpliendo el objetivo. Los resultados que hay en el FAEMIPE lo demuestran, digamos, hay un número importante de empresas que están siendo atendidas, ¿no? Y este tema del Fondo Crecer en realidad es una, vamos a decir, una recopilación de fondos que estaban dispersos, ¿no?, hasta el año pasado, ¿no? Este Fondo Crecer es un fondo que ya tenía el Estado, Existía, ¿no? ¿no? Era 1.500, creo que, ¿no? O Sí, 1.000, digamos, había 1.000. varios fondos inicialmente hablábamos de un fondo casi de 1.100 millones, ¿no?, de soles aproximadamente, ¿no? Yo creo que ahí empieza un poco, antes de entrar al tema propiamente de cómo se usa, la proyección desde este momento de cuál es la necesidad de este segmento, ¿no? Si nosotros estamos, creo todos somos conscientes que este tema de la pandemia no termina en el mes de agosto, no termina en el mes de septiembre, no termina en diciembre, nos va a acompañar algunos trimestres quizás del 2021. Y por tanto, creo que ya hay que ir pensando en cuál es ese mecanismo que tenemos que poner a disposición para que no tengamos una visión tan de corto plazo, ¿no? Y este Fondo Crecer, que está proyectado solamente hasta el 31 de diciembre del 2020, ¿no?, ya vayamos pensando en cuál es el otro mecanismo que tenemos que implementar, o ponerle más recursos al fondo, o sacar un programa de alguna manera que tenga el mismo objetivo que tiene el Fondo Crecer. ¿Y por qué digo que ya tenemos que ir pensando en eso? Porque el Fondo Crecer era un fondo que existía, ¿no? Y tomar la decisión del Estado, ¿no? Creo que fue el DEUF, salió en abril, más o menos, digamos, ¿no? Se dio el evento en el mes de marzo, la norma sale en abril aproximadamente, y estamos junio, y todavía no podemos empezar con el financiamiento, y las empresas de factoring están, digamos, súper entusiasmadas en utilizar el mecanismo, pero aún no se pueden utilizar las coberturas. Está todo definido, es decir, tenemos todos los planos hechos, tenemos la construcción, pero no lo podemos utilizar. Entonces, creo que ese es un tema que nos debe llevar a pensar de en qué momento tenemos que pensar el 2021, ¿no? Pero volviendo al 2020, ¿no?, y hablando propiamente del Fondo Crecer, creo que es un fondo que sí que cumple las expectativas, ¿no? Es un fondo que de alguna manera cubre gran parte de esa incertidumbre que tienen las empresas, fundamentalmente las empresas de factoring, o en general todo factor, ¿no?, que tiene como objetivo, ¿no?, financiar a una mediana y pequeña empresa, pero como evidentemente todo dueño de empresa también tiene que cuidar sus recursos y tiene que gestionar adecuadamente sus riesgos, ¿no? En ese contexto, el Fondo Crecer es una herramienta súper importante porque cubre esta incertidumbre que existe, ¿no? Y cubre hasta el 90% del monto financiado, ¿no? Entonces, es un apoyo pero no solamente un apoyo para la empresa, para el factor, para la empresa de factoring, sino es un apoyo para que continúe girando la rueda y se genere el círculo virtuoso, ¿no?, de poder mantener el mismo nivel de financiamiento a las empresas de factoring y que éstas sigan produciendo y que se siga generando nuevamente el círculo virtuoso. Entonces, creo que esto es importante, pero importante que funcione ya, ¿no? Ahora, digamos, más allá de los requisitos que me parecen válidos, el gobierno tiene que establecer determinados mecanismos de elegibilidad, ¿no? Digamos, no puede ser a todos, tiene que haber una segmentación en función al tipo de riesgo que tiene cada empresa de factoring. Eso me parece válido desde el punto de vista
del Estado, pero creo que al frente tenemos a quienes en este momento están casi ahogados, ¿no? Y requieren recursos, que son los empresarios. Los empresarios requieren rapidez, ¿no? Y creo que uno de los temas fundamentales de este fondo, ¿no? Es que llegue tan pronto como sea posible al empresario, ¿no? Creo que esa es un poco mi conclusión, digamos, en este segmento, Oscar, ¿no? Qué bien. Entonces, claro, es la necesidad de que, porque la norma decía para el uso de esta cobertura es hasta diciembre de este año, pues, ¿no? Y de ahí cómo continúa. Y lo que también de algún modo adviertes es que, bueno, la norma se dio el 16 de abril, me parece, el decreto de urgencia, y bueno, ya estamos casi 2 meses, y como que todavía no, pues no se empieza a utilizar, a dinamizar. A ver si de repente nos amplía más sobre estos puntos. Sí, es correcto. Cuando salió el decreto de urgencia, nosotros esperábamos poder hacer uso de esos recursos para poder continuar con un dinamismo y poder empalmar, porque desde las empresas de factoring sabíamos que a partir de junio iba a volver a reactivarse de alguna forma la economía, sin saber que iba a durar 30 días más, ¿no? El plazo. Sí, ya estamos, vamos a llegar a los 100. Entonces, lo primero es que fue positiva la reacción. Creo que fue buena la intención, pero no se está plasmando como debería. Primero porque, como tú bien dices, se dio el 16 de abril. Estamos 18 de junio y todavía no podemos utilizar porque, como decía Víctor, está todo escrito, todos los planos, está todo listo, pero no tenemos el permiso de obra para hacer el primer levantamiento de tierra, no se puede, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Porque esto es una cadena. Víctor mencionaba al principio el buen impacto, el impacto positivo que ha tenido la ley de factoring. Kenneth decía, ha sido un éxito, por supuesto. Hemos visto resultados súper tangibles. Entonces, lo peor que le podría ocurrir al Perú es que todo este crecimiento, toda esta evolución del factoring retroceda. En números ya ha retrocedido, definitivamente. Oscar menciona que, Víctor, perdón, sí, menciona que estamos un 30%, ¿no? De lo que podría haber sido. Entonces, lo peor que podría ocurrir. Entonces, creo que una buena señal del gobierno es, viendo esa perspectiva, oye, no, esto debería continuar, nosotros vamos a apoyar, vamos a garantizar y vamos a seguir dando. El tema es que ya pasaron 2 meses y solo quedan 6, menos de 6 meses, 5 meses para ofrecer garantías. Entonces, creo que al final va a terminar, si es que se cumple como está previsto, sin cumplir el objetivo, que es financiar. Estamos hablando que ahora los plazos son entre 90 y 120 días. O sea, ¿cuántas compras de facturas podría financiar? Una. No voy a llegar ni siquiera a 2, ¿no? Entonces, creo que ahí falta un poco más de dinamismo y luego, tal vez lo está pensando el gobierno, la verdad no tengo mayor información, de que esto se siga ampliando o se amplíe para que pueda ser eficiente y eficaz, ¿no? Lo que no queremos es perder 1 o 2 años ya ganados, ¿no? Deberíamos, y nosotros que yo como miembro y vicepresidente de APEFAC puedo reafirmar por todo el equipo que trabaja ahí, queremos apostar por reactivar la economía, ¿no? Y creemos en el impulso del Estado, pero se tiene que dar ya, ¿no? Lo peor que nos puede pasar es que el tiempo nos gane y cuando querramos utilizar y reactivar, ya a una persona enferma va a terminar siendo cadáver y ya no va a ser necesario. Ay, bueno. ¿Y qué faltaría en todo caso? Porque la norma decía pues, que COFIDE, bueno, es el administrador del Fondo Crecer y es el que tenía que dar un poco la parte operativa, ¿no? Un reglamento, no sé, o ¿eso todavía no se da? ¿O cuál es el problema? El reglamento ya salió, desde COFIDE nos han hecho llegar, lo que falta es firmar el acuerdo.
¿no? En la cual se formalice lo ya manifestado. O Esperemos sea, que se dé en los ese acuerdo próximos días, sería individualmente con cada empresa que de con Factory que cada cumple los factor. requisitos, entonces ya tú estás como que ya tienes la certificación para que empieces ya a hacer las operaciones. Eso sería lo que falta. Exacto, exacto. Falta la firma del convenio con cada factor, ¿no? Que esperemos se dé pronto, porque Claro, se acaba junio. así es, ¿no? Y ojalá no pase pues un poco la demora también que fue con Reactiva, ¿no? O sea, que bueno, hubo las subastas del Banco Central y luego pues tenían que también ahí suscribir estos convenios. Pero esperemos que sea de inmediato y que no sigan pasando los días, ¿no? Bien, Kenneth, ¿qué nos puedes tú comentar, añadir, de repente reforzar algunas ideas que ya te han manifestado? Sí, bueno, para empezar, estoy muy de acuerdo con Percy y con Víctor. La situación es que hemos creado una construcción y será muy lamentable si no se usa, pero yo creo que hay un punto importante más acá, porque si nos alejamos un poco de la situación, si nos permitimos ver todo del perspectiva del helicóptero, bueno, sí se ha hecho una construcción y fue la primera construcción y la primera construcción siempre es lo más difícil y aunque hay demoras y todo debería salir desde hace mucho tiempo, también hay que ser realista con la situación y con la situación de COVID-19. No es una situación que se soluciona mañana y la construcción que Percy y Víctor y sus colegas han estado trabajando estos meses, bueno, es una construcción fuerte que también se puede usar en 6 meses o si hay otra situación más adelante. Y hay algunos puntos, yo he leído el reglamento y creo que es un buen reglamento y hay algunos puntos muy importantes acá. Un punto importante es cuando salió la ley de factoring, uno de los objetivos era bajar las paredes para formar empresas de factoring y eso logramos y ahora las empresas de factoring no son supervisadas por la SDS, son empresas que simplemente pueden registrarse, lo cual hace sentido y es correcto porque no manejan fondos públicos, manejan fondos de inversionistas privadas. Ahora con el fondo Crecer estamos hablando de otro tema, estamos hablando de empresas de factoring que manejan fondos públicos y acá se requiere responsabilidad porque ahora las empresas de factoring que son elegibles para esas garantías manejan fondos de las personas y las empresas en el Perú que pagan impuestos y es un juego completamente distinto. Entonces, es un paso muy importante y es un logro bien grande que se ha establecido un reglamento donde empresas sin supervisión ahora van a estar un poco más supervisados y es súper importante que se creó la forma de hacer las empresas de facto responsables con sus fondos y acá creo que el mercado de factoring entra un nuevo paso porque con más supervisión y con más transparencia, como se requiere para las empresas que quieren acceder a las garantías. Bueno, también da más información a sus inversionistas y hay algunas empresas de factoring acá que son empresas extremadamente fuertes y que tienen buenas organizaciones, empresas como Perse, por ejemplo, ¿no? que tiene buena visión, que tiene buena organización y que merece que, que el gobierno ha puesto en ellos y que también merecen que el gobierno hace algún tipo de supervisión que sea importante cuando buscan nuevos inversionistas. Y yo creo que eso es súper importante y que aunque estamos con una situación
bien crítico y estamos apurados para empezar a trabajar con las garantías. Tampoco podemos olvidar el gran trabajo y lo que este trabajo puede hacer para el país en el futuro también. Sí, muy importante lo que señalas, ¿no? Un poco garantizar también el tema de los fondos y supongo que pues ahí tiene que haber todo un tema pues es lo que de repente pues Escofía ha estado en el diseño, todo, pero claro, la coyuntura ahorita pues es apremiante, a veces que esto no puede un poco demorar, ¿no? Es importante en esta coyuntura pues este tema del fondo para que garantice y bueno, pues las empresas de factoring puedan comprar las facturas que de algún modo estarían cubiertas casi con estas garantías pues hasta un 90%, como señalaba Víctor, digamos, ¿no? Pero obviamente sí se pueden realizar pues claro, es otra coyuntura complicada, las operaciones normales que se venían realizando antes, ¿no? Que pueden ser pues de repente de empresas grandes y de otra, con otras características. ¿Eso sí se puede, se están haciendo o no? Yo creo que bueno, la oportunidad existe, por lo menos. Muy bien. Y ya, entonces ahora pasemos a esta tercera ronda ya que es un poquito ya para, de algún modo, como resumir un poco ya las cosas que ustedes han venido señalando, ¿no? Y que de repente eso ayude también, en este caso, a las autoridades correspondientes para, en esta parte, pues, qué deberíamos hacer, sugerencias, los retos que de algún modo van a enfrentar todo este importante mercado pues, con un potencial enorme. ¿No? O sea, tratar de resumir con todo lo que se ha comentado y de repente, pues, con algún tipo de planteamientos, sugerencias, comentarios que puedan ayudar pues, para no perder todo lo avanzado, como ustedes muy bien lo destacan, y continuar, ¿no? Ya se ha mencionado en el caso de Víctor, que señalaba también pues, que hay que pensar más allá del fin de año, de diciembre de este año, ¿no? Bien, arrancamos nuevamente esta ronda con el mismo orden. Bien, Víctor. Sí. Ok, Oscar. A ver, mira, yo creo que desde el punto de vista de digamos, de cómo miramos el futuro, creo que estamos pasando por con una compleja situación, ¿no? No obstante, creo que el mercado de factoring va a tener, ¿no? Va a recuperar su impulso, digamos, ¿no? Espero yo, por lo menos al término de este año, por lo menos en el último trimestre, ¿no? Nosotros en Cavalli tenemos registrado más o menos aproximadamente un millón de facturas ya acumuladas, más o menos, ¿no? Y esto era más o menos unas 50.000 facturas mensuales. Más o menos este año teníamos un promedio de 50.000 facturas, ¿no? No estamos llegando en este momento a esos niveles, por lo menos en los 2 últimos meses, ¿no? Esperemos que este mes cierre de alguna manera ya bastante aproximado a ese promedio, pero que de alguna manera, justo me acaba de llegar el reporte en este momento, a la fecha tenemos 32.000 millones de soles negociados en forma acumulada, es decir, acumulado ¿no? hasta el 2020, digamos, ¿no? O sea, el stock de todo. El stock total, ¿no? Entonces, creo que esta dinámica creo que no se va a perder, ¿no? Evidentemente va a tener un bache importante, ¿no? Pero no se va a perder. Creo que hay que mirar con positivismo ¿no? este futuro, digamos, del mercado de factoring. Por eso es que tenían que poner todo el impulso desde el grupo Bolsa. Estamos completamente comprometidos con el futuro digamos, en general del financiamiento del mercado alternativo en general en el Perú, ¿no? No solamente a través de apoyar en todo lo que se refiera al impulso de la factura negociable per se, que es el tema, digamos, que nos trae a esta conversación, sino cualquier otra iniciativa que impacte positivamente en las pequeñas, medianas empresas, ¿no? Y en las microempresas también, digamos, ¿no? Pero en general estamos
abiertos a trabajar en cualquier, digamos, en cualquier ángulo. Estamos, por ejemplo, impulsando un mecanismo que permita generar financiamiento a las empresas de factoring, ¿no? Es decir, hay liquidez, ¿no? Las tasas bancarias se han venido, ¿no? Cayendo, como todos conocemos, ¿no? Las empresas de factoring requieren liquidez para poder seguir financiando, y nosotros estamos también en una iniciativa implementando un mecanismo que permita, digamos, permita llegar ese financiamiento a las empresas de factoring para que las empresas de factoring lo vuelquen a los empresarios, ¿no? Un poco armando la cadena de valor completa, ¿no? Armando en este mundo digital todo lo que tenga que ver con el comercio electrónico de facturas, ¿no? Es decir, en este momento en el que ya el contacto presencial o personal con los empresarios va a ser menor, ¿no? Seguramente va a seguir siendo presencial, pero seguramente menor, estamos impulsando también una iniciativa que permita llegar al empresario, ¿no? Y pueda conectar con la empresa de factoring, de tal forma que puedan lograr acuerdos, ¿no? De cuál es la tasa que convenga, y en función a eso registrar la factura y proceder con el financiamiento, ¿no? Es decir, no nos quedamos únicamente esperando que el gobierno impulse un mecanismo profundizar el mercado de factoring. También estamos haciendo de nuestra parte, porque esto también tiene que ver con el esfuerzo privado, también tenemos que ponerlo de nuestra parte, ¿no? Yo creo que este es un tema que si lo sacamos adelante, lo tenemos que sacar adelante de ambos lados, ¿no? Sector privado más sector público, ¿no? Ahora, no obstante estos esfuerzos, ¿no? Evidentemente hay algunas recomendaciones para el Estado, ¿no? Como bien comentaba Kenneth, hay que ser responsable en el uso de los recursos, finalmente es los recursos de todos nosotros, ¿no? Y creo que COFIDE ha hecho una excelente tarea, ¿no? Ha tenido que regular el FAEMIPE, ha tenido que regular Reactiva, ha tenido que regular todos los fondos, porque finalmente, digamos, en todo se ha cumplido con el rol fiduciario, ¿no? Sin embargo, en esta mirada, digamos, de los tiempos que toma el gobierno, sí habría que tomar decisiones con cierta anticipación, ¿no? De tal forma que podamos tener el producto en el momento que no las empresas de factoring, ni el Estado, ni Cavali, ni la bolsa lo requieran, sino que el empresario lo requiera, ¿no? Creo que otra recomendación también importante es, se habla mucho del mercado de factoring, y un principal ausente del mercado de factoring es el Estado, ¿no? Es decir, las empresas, las unidades ejecutoras que operan permanentemente con empresas, con clientes que son medianas o pequeñas empresas, ¿no? A veces no permiten, digamos, que fluya el financiamiento. Entonces, ese es un tema, por ejemplo, que también debe poner, digamos, atención el Estado, porque creo que en el sector privado ya se va haciendo una cultura, hay mucho que generar como educación financiera, pero ya se va haciendo una cultura. Esa misma cultura también hay que llevarla al sector público de alguna manera, ¿no? Y por último, ya en el decreto de urgencia 013 digamos, que fue emitido en este año, en el mes de febrero me parece, ¿no? Ya se hablaba, por ejemplo, de un producto, ¿no? Que de alguna manera impulsaba el financiamiento de las órdenes de compra, ¿no? De las micro, medianas y pequeñas empresas, ¿no? Tema que aún está por regular. Entonces, creo que hay una serie de herramientas que, si las juntamos, ¿no? Podemos llevar no solamente a que el mercado de factoring crezca, sino que el beneficiado sea precisamente el empresario,
¿no? Que es finalmente a quien queremos llegar. Entonces creo que todas estas ideas puestas sobre la mesa de manera, digamos, estratégica, podrían apoyar, ¿no? En esta, digamos, en esta última milla, ¿no? Que es el sacar todos los productos y ponerlos sobre la mesa, ¿no? Ah, interesante. Bueno, hay, como señalas, bastantes instrumentos, bastantes ideas y propuestas, ¿no? O sea, creo que han estado bien activos, pues, con todo el tema de la factura negociable, todo SUNAT, que produce, Cavalli, la bolsa, y bueno, pues, no sé si de repente formarse como una mesa de trabajo, que algo más habitual y formal, pero que bueno, ojalá se recogen todas estas iniciativas. Percy, en tu caso, ¿qué nos comentas? Yo creo que el sector privado va a seguir impulsando y apoyando siempre y cuando las normas y las leyes sigan firmes, ¿no? Creo que una de las mejores cosas que le ha pasado al Perú ha sido la ley de factoring y el mérito ejecutivo, porque eso de alguna manera daba la confianza para que el inversionista pueda comprar la factura o pueda invertir en compra de facturas y que el emprendedor, empresario, la MIPE o las empresas tengan la certeza de que van a poder cobrar esa factura, que tiene un instrumento legal que es suyo y que tienen derecho a utilizarlo para financiarse, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría es que se siga con esa política de Estado de hacer cumplir la ley, ¿no? Lamentablemente creo que algunas noticias que vienen desde el Congreso no ayudan, hacen que el tipo de cambio se dispare, que la gente se ponga nerviosa, que los inversionistas se alejen, ¿no? Es un primer punto muy importante. En época de crisis lo que menos necesitamos es inestabilidad, ¿no? Entonces, yo invitaría a todos los actores políticos a que se centren en que las normas y las leyes se cumplan. Primer punto. Segundo, el rol del Estado. En época de crisis y desastre, el principal comprador es el Estado. El Estado está destinando miles de millones de soles en inversiones en infraestructura, en compra de equipos, medicamentos, una serie de cosas. Acaba de ofrecer hace poco que va a haber un programa que creo que ya existe, que es Compra MIPE, y que ahora van a reforzarlo para dar trabajo a los emprendedores y empresarios para que sean proveedores del Estado. La pregunta es, ¿a cuánto tiempo le van a pagar? Porque si tú le das un trabajo muy grande a una pequeña empresa y no le pagas, sino hasta 90 o 120 días la quiebras. Entonces eso ya sabemos que ocurre así. Por lo tanto, creo que otro factor es, como decía bien Víctor, que el Estado flexibilice la opción a hacer factoring con las facturas del Estado. Que los proveedores del Estado puedan negociar sus facturas. Eso le daría un impulso enorme. Y los inversionistas, privados y de afuera, estoy seguro que estarían más que interesados en invertir en este tipo de propuestas, ¿no? El día de hoy o ayer me parece que salió un reglamento, por ejemplo, de Indecopi, donde ya te pone todas las pautas para que Indecopi pueda negociar sus facturas. Ese tipo de mensajes son muy positivos. Lo otro que tenemos es el decreto de urgencia 013. El decreto de urgencia 013, que salió en febrero, tenía fecha de implementación noviembre del 2020. Sabemos que hay una situación de crisis, hay una situación, y que no se va a llegar con los tiempos, porque no se ha hecho absolutamente, creo yo, nada, y sería muy difícil que lleguemos a esos tiempos, ¿no? Pero no perderlo de vista, porque si lo que necesitamos son recursos, el privado está dispuesto a invertir y apostar cuando las leyes son claras, cuando las normas se cumplen y cuando ve un rol promotor del Estado. El Estado no tiene por qué gastar todo el dinero. Creo que las empresas podrían hacerlo siempre y cuando esté bien claro y que todo se vaya normalizando, ¿no? O sea, para mí es fundamental la norma, el Estado, proveedores del Estado vendiendo facturas, y el resto va a llegar, como ha llegado hasta ahora. O sea, todos los números que hablaba Víctor, de 32.000 millones, capital privado, inversionistas privados que han
puesto de su dinero para financiar esas facturas a las empresas pequeñas. Eso va a seguir ocurriendo siempre y cuando se siga cumpliendo la norma y la ley, ¿no? Eso es lo más importante para mí. Muy bien. Bueno, sí, pues es importante el tema de la estabilidad, ¿no? Y el cumplir las leyes. Y lamentablemente, pues un poco con todo lo que se escucha, se lee de parte del Poder Legislativo, pues no está ayudando, está preocupando mucho a todo el sistema financiero, pues con estos proyectos que de algún modo complicarían las cosas. Bien, Kenneth, tu turno, a ver, ¿qué nos comentas? Sí, ¿qué puedo agregar? Percy y Víctor han hablado de los contribuyentes, hay que llegar a los emisores de los comprobantes con difusión, hay que llegar al gobierno, hay que aumentar la cantidad de obligados que interesen a las empresas de factoring con el sector público. Creo que falta un punto muy importante y acá estoy regresando a lo que dije en el inicio. Las empresas de factoring y las facturas y los riesgos que están viendo. Todas las empresas de factoring tienen un apetito para las mismas facturas. Y si bien es cierto que muchas de estas facturas son facturas de pequeñas y medianas empresas, también solamente son facturas de pequeñas y medianas empresas que tienen como su cliente, que tienen, cuando la factura tiene como obligado una empresa grande e importante, donde el riesgo es algo que es más fácil comunicar a un inversionista. Y es un porcentaje muy pequeño de todo el universo de facturas, y existe en el país muchas empresas pequeñas, micros, medianas, que son empresas con bastante potencial, son empresas que pagan sus obligaciones y pagan a tiempo, tampoco a los demás, y es un segmento donde es bastante difícil hacer una buena evaluación crediticia. Pero si las empresas de factoring y si el país quiere masificar la factura negociable y la herramienta de factoring más, hay que llegar a este segmento. Y es un trabajo que las empresas de factoring tienen que hacer. Y es una difusión que se requiere, una difusión al gobierno. Sí, el gobierno debe ayudar con herramientas. También falta una difusión, falta información a los inversionistas, falta herramientas en el mercado para ayudar a la evaluación crediticia, para llegar a este universo enorme de facturas entre medianas y medianas o medianas y pequeñas empresas que aún no se está financiando con el factoring. Qué bien, sí, pues se requiere pues transmitir, ¿no? Un poco el tema de capacitación, información, ¿no? Y ahora pues con todas las plataformas que se tienen, creo que eso puede ayudar mucho, ¿no? A tener más alcance. Bueno, ahora ya geográficamente no hay barreras y uno puede acceder a todo, ¿no? Y ojalá pues se logre esos objetivos. Bien, y ahora pasemos a la última parte acá tenemos algunas preguntas que nos han ido enviando. Yo voy a juntar algunas para que cada quien responda y bueno, pues cerremos este panel muy, muy interesante, ¿no? Con todo lo que ustedes han comentado. Acá hay dos preguntas que voy a juntar para Víctor. Una dice, en la actualidad hay operaciones de factoring con recursos, y esta para que conteste juntas. Y bueno, algo ya has mencionado. Acá hay otra pregunta, ¿cuál es el número de facturas que se han negociado en lo que va del año y qué montos representan, ¿no? Porque se tenía la previsión para el 2019 de cerrar pues en 15.000 millones, ¿no? Que es un poco lo que tú señalabas. Sí, a ver, para que nos contestes, luego pasamos igual. Sí, a ver, en general, digamos, esto depende, el tema de las operaciones de factoring como sin recursos, depende fundamentalmente de la estrategia de, primero, cada segmento, porque acá estamos hablando de distintos segmentos del mercado, ¿no? El segmento financiero, que de alguna manera podría tener líneas de crédito detrás, ¿no? Lo cual puede de alguna manera realizar operaciones bajo un mecanismo distinto a una empresa de factoring. No obstante, la empresa de factoring también
depende del tamaño de la empresa de factoring, puede realizar operaciones con recurso o sin recurso. En general, el mercado está abierto para hacer operaciones en ambos, ¿no? En ambos, digamos, categorías o digamos, clasificación, ¿no? Respecto a los volúmenes, la verdad que nosotros teníamos una expectativa para este año superar los 15.000 millones, ¿no? Los últimos 2 meses, ¿no? La verdad que nos han hecho revisar nuestras digamos, proyecciones. Esperamos, o por lo menos mantener el mismo ritmo del año anterior, ¿no? Por lo menos mantenerlo. 800.000 facturas, ¿no? Para este año, ¿no? Entonces, los estimados, no obstante, nuevamente, digamos, la coyuntura, creemos que los 3 últimos meses de este año van a ser vitales, digamos, y donde se va a ver realmente la recuperación, ¿no? Ah, qué bien. Sí, esperemos que así sea. Bueno, acá para Percy, igual junto dos preguntas. ¿Cuál es el promedio de vencimiento de las facturas que se negocian? Porque se hablaba, acá dicen, de 3 a 4 meses. Y esta para que la complementes con otra pregunta que señala, ¿por qué en el decreto de urgencia al 040 se ha puesto un límite de monto de venta del 2019 para las MIPES para que puedan vender su factura, ¿no? Que creo que son hasta 23.000 UITs. A ver si puedes responder estas inquietudes. A ver, empiezo por la segunda pregunta. Creo que el hecho de que hayan puesto un límite alto es bastante bueno para la industria en general, porque lo que está diciendo es que hasta 23.000 significa que todas aquellas que estén por debajo van a poder acceder a la garantía, y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno. Ahora, en cuanto a los plazos, sí se han incrementado. Nosotros teníamos un plazo promedio de 67 días en Innova Factoring. Nosotros hacemos factoring sin recurso. Nosotros no le pedimos ningún tipo de garantía al proveedor. Nosotros nos encargamos de hacer la cobranza con el pagador de la factura. El promedio de plazo de esas facturas eran 67 días. Lo que hemos visto en los últimos 2 meses, te hablo de abril y mayo, porque nosotros hemos seguido operando durante todo este aislamiento, los plazos están incrementándose. Aquellas empresas que normalmente nos traían facturas a 30 o 45 o 60 están migrando hacia 90 y algunas ya están quedando con sus proveedores hasta 120 días, ¿no? Es algo real, eso está ocurriendo, pero es fruto de, creo yo, la todavía incertidumbre o el manejo no tan claro de lo que vaya a ocurrir. Bien. Finalmente, para Kenneth, acá hay también un par de preguntas. Una es, ¿cuál es el interés o comisión que se tiene que pagar por las operaciones de factoring? Y la otra es, en el decreto de urgencia al 040, dice que las facturas que se puede vender deben tener 90 días vencidos. ¿Esto quiere decir que una MIPE tiene que esperar 90 días a que se le pague, a que le pague la empresa y luego de este periodo recién vender su factura? Bueno, para empezar, nosotros no somos empresa de factoring, somos empresa de facturación electrónica, y aunque trabajamos con varias empresas de factoring, no creo que se toca a mí responder sobre las tasas. En general, creo que es importante hablar sobre tasas porque los medios han hablado de tasas en conexión a Fondo Crecer, en conexión a Reactiva Perú, etcétera, y han hablado de las tasas que los bancos pagan, las tasas que las empresas financieras pagan, que no son las tasas que las empresas pagan para el financiamiento, porque las empresas financieras también tienen sus costos. Y acá creo que ustedes como medios y tú, Oscar, como vocero de
de este segmento importante. Creo que tienen una responsabilidad en ayudar a las empresas de factoring y las empresas financieras difundir tasas que son realistas, así que las expectativas de las empresas cuando buscan financiación, sea factoring o otro producto de capital de trabajo, que tienen expectativas más realistas. Sobre el segundo punto, no, las empresas no deben esperar 120 días o 20 días para... 90 días. Yeah, no necesitan esperar más tiempo que lo normal. Lo importante es que se registren las facturas comerciales en el sistema FacTrack de Cavalli. Así que empieza el proceso de conversión a factura negociable y es un proceso que puede durar hasta 7 días y puede durar menos. Y eso es el primer paso y el paso más importante. Qué bien, yo les agradezco y un poco lo que tú señalabas de nuestra misión como comunicadores, ¿no? Sí, nosotros con las plataformas que tenemos y bueno, con el tiempo que tenemos, sí tratamos de informar todo porque nuestra responsabilidad pues es el tema de dar la información correcta y objetiva, ¿no? Al final la credibilidad en los medios es muy importante, ¿no? Y en toda esta etapa creo que hemos venido haciéndolos, siempre informando las subastas que han estado ocurriendo en el caso de Reactiva y FAMIPE con COFIDE, con el Banco Central. Y bueno, y ahora que tenemos la oportunidad de hacer estos programas pues en directo y tener la información más inmediata pues con todos los actores que están construyendo país y ayudando pues al desarrollo de todo esto, ¿no? Y finalmente ya como un mensaje final a cada uno, si lo pueden hacer brevemente, de 1 minuto para ya despedir este programa. Arrancamos, Víctor, contigo. Bien, Oscar. Bueno, en principio agradecerte, Oscar, por la invitación al medio también. Creo que es importante ese tipo de conversatorio, de foros, porque creo que uno de los principales temas en los que tenemos que poner especial atención es en la educación financiera, es en transmitir el conocimiento, mostrar a los empresarios cuáles son las herramientas que hay de financiamiento, no necesariamente caro, y por tanto creo que esa es un poco nuestra responsabilidad, ¿no? Estar en cuanto espacio nos permita, ¿no? Y tratar abiertamente este tema y brindar toda la información que se pueda, ¿no? Eso es básicamente mi tema. Bien. Sí. Tu mensaje. Igual que Víctor, agradecerte, Oscar, por la invitación, por el espacio. Creo que es muy importante que la ciudadanía conozca de los que estamos en la cancha, las noticias y la información que viene ocurriendo. Agradecerte por eso, por ser un agente difusor. Y a la ciudadanía, a tus oyentes, que piensen en el factoring como una herramienta que les va a permitir acceder a un capital de trabajo de manera rápida, sencilla y flexible. Yo siempre cuando converso con los clientes o futuros clientes o posibles clientes les digo, prueba. La mayoría siente que es muy complejo, muy complicado, muy difícil, pero creo que una vez que experimentan el proceso de factoring de esa forma, es bastante rápido, ¿no? Yo creo que el COVID va a pasar como han pasado muchas catástrofes, y nosotros tenemos que ayudar a que sea lo más pronto posible, ¿no? Con cuidado, manteniendo la distancia, manteniendo protocolos, pero el Perú no puede parar. El mundo no para y el Perú tampoco. Así que hay que seguir esforzándonos por sacar adelante nuestra economía. Qué bien, ojalá. Y como ha salido el último programa, arranca, pero tiene que ya empezar cuanto antes. Bien, Kenneth, cuéntanos, en tu caso, tu mensaje final. Bueno, primero me uniré con los demás en agradecerte por la invitación y por la oportunidad de estar presente acá. Estoy muy de acuerdo con Percy, el mundo no para y el Perú no para, y hay que recordar que con
con todas las situaciones difíciles también hay oportunidades y estoy seguro que estamos viendo más oportunidades con esta situación que estamos viendo pérdidas, y el trabajo que están haciendo los señores Percy y Víctor es muy, muy, muy importante y tiene la potencial en hacer un trabajo que ayuda no solamente por la situación actual, pero que realmente lleva el mercado de factoring y el Perú a un segundo nivel. Bien, gracias. Sí, es importante, ¿no? Yo les agradezco también a ustedes por haber aceptado la invitación y compartir, pues, y aclarar muchas dudas, ¿no? Y motivar, pues, a todas las pequeñas empresas, a los emprendedores, a utilizar esta herramienta financiera muy importante, ¿no? Que provee liquidez, pues, y la liquidez es la sangre para el funcionamiento de las empresas, ¿no? Que les vaya bien, muchos éxitos y seguro que nos volveremos a encontrar. Muy bien. Y yo despido el programa a todos nuestros Gracias, seguidores. Oscar. Ya nos volvemos a encontrar la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Oscar. Chao, Kenneth. Chao, Víctor. Nos vemos. Hasta luego. Sí, chao. Un gusto. Chao.